Bueno, ¿cómo seguir con la mistura de sentimientos? De podernos aproximar, hay que transitar, es decir, y eh, bueno, en fin, no, no caer en ciertas lógicas que juzgan la tristeza o el dolor para, para no acercarse, ¿no? Este, bueno, vamos a seguir con otra presentación de colegas de Perú. Eh, voy, Me toca presentar, por un lado, integrantes de la Sociedad Peruana de Psicoterapia de Pareja y Familia, ¿no? Y voy a nombrar a María Elvira Arias Schreiber, que actualmente es presidenta de esta sociedad, y la acompaña Tatiana Páez y Patricia Alcalde, que son coordinadoras académicas de la sociedad. Y quiero nombrar también como integrante de lo que van a transmitir a Viruca Bernardini, que es la coordinadora de la Sociedad Peruana de Familia, de la parte comunitaria. Entonces, las cuatro pertenecen al área comunitaria de la SPF y a la Asociación Internacional de Psicoanálisis de Pareja y Familia. Y además escucharemos como comentadoras a Patricia Bustos Krum, como dijimos al principio, las colegas que comentan no pertenecen al mismo país, para fomentar ese efecto de extranjería bueno, que tiene su potencia. Bueno, Patricia Bustos Krum es psicóloga clínica, es magíster de la maestría de pareja y familia del USAM, de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, y coordena grupos de estudio de psicoanálisis vincular del 2006 y sobre la obra de René Caes y mediaciones terapéuticas. Por otro lado, va a comentar María Antonieta Peso del Pino, que es psicoanalista vincular, es postdoctorada en psicología clínica, miembro del Laboratorio de Psicoanálisis y Sociedad y Política del IAGP, la Asociación Internacional de Psicoterapia de Grupo y Procesos Grupales. Entonces, adelante. Con mucho gusto, Nelson. Estamos muy, muy contentos, de verdad, muy contentas. A nombre de la Sociedad Peruana de Psicoterapia Psicoanalítica de Pareja y Familia, estamos muy agradecidas a la Asociación Uruguaya de Psicoanálisis Vincular que nos hayan invitado a la jornada del día de hoy. Nos sentimos muy, muy agradecidas y muy orgullosas de estar acá. Queremos además compartir con Liliana Blaustein, que es una gran colega nuestra, muy cercana a la institución, y compartimos ahora que es nuestra también docente de la SPF. Estamos contentísimos con Liliana y sabemos de trabajo de vincular, o sea, que trabajan desde ahí, desde su institución. Y bueno, y además agradecemos muchísimo el nombre que mencionaste a nuestra querida Viruca. Viruca es realmente un pilar importantísimo en lo que ha sido la SPF comunitaria. La queremos muchísimo y está pasando en estos momentos un problema de salud, por lo cual no nos está acompañando, sino ella sería la primera en estar con nosotros. Pero bueno, acá vamos a estar Tatiana, Pati y yo, tratando de alguna manera, cumplir con lo que es la SPF, que es una institución que además de trabajar como desde un servicio de atención terapéutica, que también lo hacemos a la comunidad, con precios módicos, en fin, trabajamos muchísimo con lo que es nuestro entorno, ¿no? Entendemos que
que nuestro país es un país muy golpeado, es un país muy difícil, como lo decía Liliana. Liliana ha hecho unas pinceladas interesantes de cómo es lo que nos pasa como país. Y bueno, somos un país complejo, pero estamos contando con ustedes, colegas latinoamericanos, a los que apreciamos muchísimo. Empezamos con nuestra presentación. ¿Cómo, cómo hacemos familia? ¿Cómo hacemos familia hoy? Creando sentido. Vamos a ir pasando un video, ¿no? Para ir más o menos contándoles qué cosa es lo que vamos haciendo, ¿no? A través de imágenes, además de palabras. Y hay que tener en cuenta que eso es algo que hemos hecho hace ya 2 años. En Perú ha pasado muchas cosas desde cuando presentamos este trabajo hasta ahorita, ¿no? Las ollas comunes. No, pero ha pasado cosas en las ollas comunes, en fin. Bueno, empecemos. Hablar de la ternura en estos tiempos de ferocidades no es ninguna ingenuidad. Es un concepto profundamente político. Es poner el acento en la necesidad de resistir la barbarización de los lazos sociales que atraviesan nuestro mundo. Fernando Ulloa. La Sociedad Peruana de Psicoterapia de Parejas y Familias, SPF, empieza a trabajar con dispositivos comunitarios desde sus inicios como institución. Atenta a las demandas de crear espacios de pensamiento común que surgían desde distintos ámbitos de nuestra comunidad. Talleres con grupos de padres y madres posadoptivos que transitaban por dificultades en el armado de hacer familia. Luego formamos, entre otras cosas, parte de un trabajo con una comunidad de la selva central peruana, Aucayá. Este trabajo estaba dirigido prioritariamente a adolescentes que vivían situaciones de caos, violencia e hipersexualización, dado que sus padres y madres debían quedarse en los caseríos a trabajar mientras los enviaban a la ciudad a estudiar. Finalmente, trabajamos en el armado de un espacio de atención psicoterapéutica gratuita a parejas, familias, vínculos, en una parroquia ubicada en una zona marginal de nuestra ciudad, que se encuentra por debajo del llamado Muro de la Vergüenza, que separa a uno de los distritos más pobres de uno de los distritos más adinerados. Juan Flor. Con la llegada de la pandemia, como parte de la asociación Psicólogos Contigo, es un colectivo de asociaciones psicoanalíticas que trabajamos en situaciones de emergencia. La verdad es que casi todo ya en el Perú se convierte en emergencia. Esta es la asociación donde compartimos con Liliana mucho trabajo, ¿no? A través de abordajes de acompañamiento en salud mental, creamos un dispositivo al que denominamos la línea de escucha, que ofreció acompañamiento, apoyo y contención emocional telefónica gratuita a miles de personas afectadas por la pandemia y las múltiples pérdidas vinculadas a ella. El Perú fue uno de los países más afectados por el COVID-19. Registró la tasa de mortalidad per cápita más alta del mundo, que impactó sobre todo a las personas más desfavorecidas, quienes no tenían acceso a servicios de salud básicos. 220.000 personas murieron, 98.000 niños quedaron huérfanos. La tasa más alta en el mundo. Las escuelas permanecieron cerradas por casi 2 años, por lo que los niños, niñas y adolescentes quedaron confinados en sus casas. Debo decirles que es recién, a partir de este año, que han vuelto prácticamente, digamos, todos los colegios, ¿no? a su Tras nuestra experiencia de trabajo por fuera de las paredes de los consultorios y el impacto a niveles de desastre que el tiempo de COVID-19 había dejado en nuestro país, consideramos fundamental implicarnos en la construcción de redes de soporte en salud emocional a nuestra población, quienes por lo general no tienen acceso a este tipo de servicios. Es así como nació la SPF comunitaria. Los lineamientos que sostienen nuestras intervenciones parten de una profunda convicción en la necesidad de producir resistencias micropolíticas ante un sistema que constituye subjetividades
atravesadas por la violencia social, económica, racial, de género. A ello se suma el abandono del Estado en las necesidades más fundamentales para la subsistencia y una herencia histórica de desigualdades estructurales que se reproducen condenatorias a través de una estratificación grosera de privilegios para el acceso a los servicios de salud, educación, justicia y vivienda, minimizando marginalidades y desexistencia. Nuestra propuesta de intervención se sostiene en la ética de las solidaridades, convencidas de que no hay víctimas que salvar desde nuestras cómodas posiciones jerárquicas, académicas, sociales o económicas, sino que formamos parte de una realidad en la que ciertas singularidades demandan una atención que nuestro entramado social actual no está siendo capaz de mirar a pesar de su desgarradora evidencia. Que se requiere una escucha, una mirada atenta desde la particularidad de sus condiciones concretas, ateniéndonos a hacer de la situación un encuentro que nos transforme. Solo de esta manera lograremos componer una trama allí donde se produjo un hiato como efecto de la indiferencia y la negligencia de quienes no se hicieron responsables y que hacen al dolor, el sufrimiento y la discriminación. Pensamos en formular nuestras redes de intervención desde la noción de dispositivo. Esto es, aproximarnos al encuentro con el otro, la otra, no desde lugares fijos, sino cartografiando, explorando los territorios por recorrer que nos ofrece la situación para lograr desplegar una perspectiva, una dimensión de pensamiento inédita que haga al campo de la transformación. ¿Cómo pensar la terapia de familia y pareja en estos tiempos desde un enfoque comunitario? ¿Cuál es nuestra responsabilidad al acercarnos a trabajar con la comunidad? Ser responsable es vivir una experiencia, habitarla en un espacio con otro, inventarla. Se trata de operaciones del pensamiento. Nos lleva a hacer puntos comunes. Es desde ahí donde partimos, construir lo común en oposición a lo propio. Porque lo común es lo menos identitario, lo ajeno del otro. ¿De qué manera escuchar, pensar a las parejas y familias constituidas desde nuestras realidades hoy? Consideramos tras estas experiencias de trabajo en común, requeríamos descentrar la noción de familia nuclear impuesta desde la modernidad europea, ya que ella convoca un cúmulo de fantasías, expectativas, idealizaciones que no decantaban en una materialización viable, sostenible, en muchas de nuestras realidades. Ante la imposibilidad de corporización del proyecto de familia ideal, las potencialidades del poder hacer en común vincular que cohesione, sostenga, acoja las subjetividades quedaban invisibilizadas o interpelidas. Planteamos la idea de descentrar la necesidad de pensar las funciones paterna y materna como organizadores psíquicos imprescindibles en la constitución subjetiva para dar cabida a pensar los vínculos afectivos relevantes por fuera de lo familiar, como redes que hacen a la cohesión psíquica habiendo otras vías de constitución subjetiva por fuera de la repetición. Concebimos convivencia incluir el vínculo como una entidad que exige trabajo. Se trata de hacer algo que necesariamente descoloca de un posicionamiento narcisista a quienes lo habitan. Pertenecer solo es posible en el contexto de la potencialidad del entre dos o más alteridad. El gran reto es pensar por fuera de lo instituido, construir funciones parentales interfamilia, pensar con los maestros por fuera de la docencia, crear sentidos de vida con las chicas del albergue por fuera del abandono. Abancay es una provincia situada en la sierra del sur del Perú, donde el 74% de las mujeres han sufrido violencia psicológica de parte de sus parejas y el 47.8% han experimentado violencia física o sexual. El pedido que nos hacen llegar las religiosas que tienen a su cargo el albergue es puntual. Las chicas a los 18 años tienen que salir del albergue, buscar lugares donde vivir, trabajar, y en su gran mayoría vuelven a situaciones de vida de mucha violencia, situaciones crueles. La encerrona trágica como Fernando Yuala Llanén. Una situación de dos lugares sin tercero de apelación, sin luz, donde la víctima para dejar de sufrir o no morir depende de alguien a quien rechaza totalmente y por quien es totalmente rechazado.
Estando nosotras en Lima y ellas en Abancay, trabajaríamos por Zoom. Cosas buenas también pasaron, nos dejó la pandemia. Una vez por semana. La propuesta es pensar juntas, conocernos, conocerse entre ellas. Encontramos que aunque viven juntas y van al colegio, no se conocen, no juegan, no conversan, nos cuentan que no son amigas. Pensamos en estas 25 niñas, adolescentes que viven en el albergue y que ocupan un lugar, pero no lo habitan. Sonia Kleiman nos hizo pensar en esta diferencia entre ocupar y habitar lugares. Ocupar alude a un rol instituido previamente. Habitar crea sentido. ¿Cómo pensar las intervenciones? Algunos conceptos de la teoría vincular nos ayudan en esto. Describir, alteridad, ajenidad, puro presente. No dejan de pensar que falta poco para salir del albergue. ¿Y qué podrán hacer? Sentimos la ferocidad de la realidad. Estas chicas han estado expuestas a mucha violencia, agresiones sexuales, maltrato psicológico, pobreza extrema, y por un momento casi se nos olvida. Juegan, tienen ilusiones, esperanzas, algo se va produciendo. Cuentan que una de ellas no es binaria, la miran con sorpresa. Hablan de otra chica que es agredida por su enamorado, nos preguntan, ¿qué hacer? Pensamos juntas como todos los viernes, estamos ahí. Sabemos que el problema está sin resolver, que faltan pocos viernes para despedirnos y nos desesperamos. Sin embargo, el registro de sus deseos, el haberse cuestionado y cuestionar a la compañera, el haber dado lugar a las historias que traían, esperamos haya dado otro movimiento frío, un poquito de disponibilidad y de ternura en este mundo lleno de ferocidad. Guida y yo trabajábamos con el grupo de chicas de tercero y cuarto de secundaria de entre 14 y 16 años. En una de nuestras reuniones, Guida sugiere trabajar el tema de la amistad. Curiosamente inician con un impasse. Dos de ellas discuten porque se perdió un USB donde guardaba música. Los reclamos, las quejas y las culpabilizaciones circulan entre todas. ¿Quién tiene la culpa? El discurso de la culpa ha impregnado nuestro mundo afectivo y vincular, apropiándolo y cerrando la posibilidad de acercarnos a los conflictos de otros modos posibles. Nos preguntamos, les preguntamos, ¿es importante quién tiene la culpa? O quizá podríamos pensar en un hacer juntas que salve la dificultad. Nos dicen que no son amigas. ¿Es eso necesario para hacer un en común? Les proponemos hacer un collage de flores y plantas. Salen al jardín, algunas con menos ímpetu que otras por la actividad propuesta. Pero al regresar, se abocan al trabajo con pasión. Unas pegan, otras diseñan, otras pasan los materiales. El armado final es un rostro femenino con pelos amarillos de crisantenos y gladiolos, coronado por margaritas africanas. A veces, una manera de resolver el conflicto pasa por olvidarlo un momento y dar lugar a lo que pueden producir juntas, en un entramado que cohesiona y genera confianza. Ahora vamos a referirnos a dos de nuestros dispositivos que en la práctica se entraman en perspectiva de multiplicidad, al pertenecer a una misma comunidad. Son los dispositivos de intervención terapéutica con familias y la discusión analítica de casos, en un colegio civil, en una de las zonas, digamos, favorecidas, uno de los buenos. ¿No? En el trabajo desde los distintos dispositivos pudimos ver que había una mayor inteligibilidad de las familias si se entienden desde un contexto más amplio. El poder implicarnos desde distintas ubicaciones, situaciones, cada uno con su lógica propia, familias, colegio, profesores, terapeutas, la mayoría de las veces un mismo caso era llevado al DAC, discusión analítica de casos, por algún profesor, y a la vez era derivado al dispositivo de familia. Difícil separarlo y era una oportunidad de pensar creativo. El poder salir de la lógica binaria y ver que los diversos territorios no son separables fue una posibilidad inédita. Singulares, heterogéneos, no homogéneos,
vivirlo y pensarlo desde las lógicas superpuestas, propuestas, ver cómo las lógicas y vidas se mezclan, se mestizan. Se crea algo nuevo. Fuimos viviéndolo en las distintas intervenciones, cómo una misma familia se ampliaba, cambiaba, desde cada uno de los dispositivos. Ninguno hegemónico. Nuestras intervenciones son focalizadas desde lo vincular. Intervenimos desde el entre, la hospitalidad, la agilidad, la historización, la incertidumbre. Nos aproximamos como pequeños puentes, como los que hay en los pueblos hechos por la propia comunidad, como la única forma de pasar, de trasladarse, de cambiar, de ir. En esos momentos en que estamos pasando una situación sumamente complicada y compleja, por cuestiones climáticas, ¿no? Y los puentes significan un tipo de encuentro. Nos encontramos con familias de pobreza que se reconstituyen para sobrevivir. La mayoría de ellas, y los mismos profesores que son de la zona, viven en casas independientes pero multifamiliares. Comienza con una invasión del terreno y van construyendo una encima de la otra en el edificio. Uno de los primeros casos que nos fue derivado fue el de la familia de una niña de 8 años que se aislaba. La profesora señala que ha cambiado, se preocupa. Dicen que la familia está en duelo por la muerte del abuelo. Se evidencia una familia extendida con una abuela materna violenta que murió 3 años antes y un abuelo paralizado frente a ella, esta pareja que tuvo, ¿no? Y los abusos que cometió esta abuela con su hija y nieto, lo que es difícil de procesar por la familia entera. Con el transcurso de las sesiones que hablaron, dibujaron y sacaron afectos guardados. Esto les permitió cambiar la manera de vincularse. Fueron viviendo la posibilidad de cambiar la precariedad de la privación emocional, esta buena, para construir una forma de producir otro sentido posible. Todo esto nos llevó a potenciar la vida, los recursos, los vínculos, resonando en los voluntarios, que son un gran aporte de la SPF comunitaria, la confianza en el cambio, resonando en los voluntarios la confianza en el cambio, con la alegría de saber lo que la vida nos hace hacer posible, de ser capaces de pequeñas acciones transformadoras. Estas son algunas pinceladas de lo que hemos producido con las poblaciones que requerían de nuestro acompañamiento y escucha para habilitar la construcción de herramientas que les permitieran hacerse cargo de las problemáticas y los sufrimientos por los que lamentablemente transitan. La pandemia del COVID-19 nos descolocó de nuestras posiciones cotidianas y en nuestro caso consideramos produjo un acontecimiento, la SPF comunitaria. A más de un año de la partida de Sonia Kleiman y a 2 de la partida de Janine Pouillet, ambas maestras, amigas, mujeres amorosas llamadas, sentimos que hoy más que nunca nos acompañan. Sus teorizaciones abren caminos inesperados para evitar los vínculos en un Perú donde las marginalidades son amplias y dolorosas y el cuidado no pasa por un Estado que protege, sino por el armado de redes y vínculos que nos permiten sentirnos apoyados y apoyadas. Es esta la concepción de hacer familias que construimos en el camino y que guía hoy nuestros dispositivos e intervenciones. Queremos terminar nuestra presentación con una frase de Janine Pouillet. Tal vez consigamos ir abriendo rendijas o tomar en cuenta las que ya hay para dejar entrar algún aire nuevo. Así como percatarnos de las influencias de moléculas invisibles. Aceptemos que las ventanas y paredes están hechas añicos y han perdido su función protectora tan anhelada en la vida. Cuánto trabajo nos lleva metaforizar el mundo exterior. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo quería empezar presentando mis respetos a las autoras de este trabajo,
ya que me conmueven los y las colegas que tienen la fuerza y el optimismo como para poner su energía en la comunidad. En segundo lugar, les cuento que este trabajo me llamó la atención desde el epígrafe, en que citan a Ulloa hablando del tema ternura. Es un tema que me ha interesado desde hace muchos años. He presentado un par de trabajos en congresos de FLAPAC, exponiendo mi opinión respecto de qué es la ternura, lo que se inhibe o reprime hoy. Freud nos habla del amor y lo separa en el amor sexual y el amor de meta inhibida, es decir, la ternura. En su época, claramente se reprimían los contenidos sexuales, causando patologías como la histeria. En nuestra época, en cambio, se inhibe la ternura, causando patologías como las adicciones, las crisis de pánico y muchas otras. Por supuesto que este es un análisis muy simplificado. A estas alturas sabemos que los asuntos son complejos y multideterminados, pero este es un punto importante que se engarza con el tema de nuestras autoras, crear sentidos. Últimamente he participado de un pequeño curso dictado por Lila Grandal y Hernán Altobelli. Han traído temas interesantes como el hecho de que tenemos que tomar conciencia de nuestras epistemes. En muchas ocasiones estamos habitados por formas de sentido que provienen de categorías que tenemos naturalizadas y que hacemos juicios y diagnósticos desde ahí. También tratamientos. También pienso que el trabajo de nuestras colegas y de todas las personas que trabajan en lo comunitario sirve para apreciar una diversidad grande y por lo tanto para cuestionar los prejuicios que nos pueden llevar a patologizar situaciones en vez de poder acompañar. Me ocurrió personalmente cuando fui parte del equipo que trabajó telefónicamente durante la pandemia y las cuarentenas, escuchando en una única sesión a las personas que llamaban pidiendo ayuda. Tal como describen las autoras de este trabajo, también en Chile se organizó una instancia que, entre comillas, ofreció acompañamiento, apoyo y contención emocional telefónica gratuita. Ahí nos pudimos contactar con personas y situaciones muy diversas. Lo mismo ocurrió al hacer un trabajo de fotolenguaje en un colegio del sur del país. Entiendo en términos de hospitalidad lo que nos explican las autoras respecto a su modo de solidarizar. O sea, un gesto simultáneo en que no hay un desamparado, sino dos otros que tienen interés en el encuentro. Las autoras nos dicen, se requiere una escucha, una mirada atenta desde la particularidad de sus condiciones concretas, ateniéndonos a hacer de la situación un encuentro que nos transforme. Pienso que estamos hablando de una opción de vida, una opción responsable, como diría Janine. Yo agregaría que es una opción valiente. Las autoras tienen razón en su necesidad de descentrarse del concepto de familia nuclear. También tenemos que descentrarnos del complejo de Edipo, de lo que pensábamos de las funciones parentales, de la identidad, etc. Y atenernos a las realidades que vamos encontrando. Lo vincular plantea la ética del dos que podemos encontrar en lo que nuestras compañeras nos muestran que han hecho. Otro punto que pensé al leer este trabajo es la maravilla que ha resultado el ser y poder comunicarse por cualquier plataforma. Las chicas que nos hablan en el trabajo han podido sentirse acompañadas por nuestras colegas. Eso más allá de cualquier discusión, entendemos, hay tantos trabajos respecto de este punto, ¿no? Pero bueno, estamos aquí igual acompañándonos. Por último, pensé que este trabajo nos hace intuir la ternura desplegada por nuestras autoras.
Felicitaciones por las acciones que nos cuentan, porque nos muestran una buena posibilidad para neutralizar la violencia que estamos viviendo. Y felicitaciones por escribir, ya que es una invitación a hacer cosas similares. Eso. Gracias. Gracias. Vamos a abrir, ¿no? Gracias. Perdón, que está bien. Sí, pero que me ¿no? No sé si digo yo enseguida. Bueno, Adelante. primero quiero tomar esta historia que Liliana nos trae, que le preguntan, ¿eres extranjera? ¿No? O les preguntan a los colegas, ¿eres extranjero? Y bueno, por una feliz coincidencia, siendo esperado que fuese una extranjera que hablase sobre el trabajo de mis queridas colegas peruanas, bueno, soy una peruana, peruana extranjera tal vez, trabajando aquí hace 40 años, por tanto mi identidad como brasileña también está ahí muy marcada, entonces no voy a quejarme a Jackie que me convidó para, como extranjera, discutir este trabajo. Creo que nos identificamos las dos. Bueno, pensé algo así como pensando junto con cómo hacemos familia creando sentidos. Me encantó el nombre. Creando sentidos, como nos convidan nuestras colegas de la SPF, para abordar la miseria, la pobreza, la falta o la falla de un Estado que sostenga una población absolutamente desamparada. Es una importante iniciativa micropolítica desarrollada por el equipo que define. Nuestras intervenciones, entre comillas, ¿no?, parten de una profunda convicción en la necesidad de producir resistencias micropolíticas ante un sistema que constituye subjetividades atravesadas por la violencia social, económica, racial, de género. Hablamos de un país dividido histórica y estructuralmente fragmentado. Un hacer familias dentro de un tramado ético-político y no un acto apenas solidario de colegas que viven en Miraflores, en San Isidro, en una clase media peruana. Sí, como nos comentan, la labor comunitaria siempre estuvo presente en las acciones institucionales. El COVID obligó a desarrollar nuevas estrategias, responder a nuevas demandas, a intervenir nuevas modalidades de intervención en locales distantes de Lima, pudiendo llegar a sectores de la población que no tienen acceso a un cuidado de salud mental, desgraciadamente, como ya Liliana nos ha traído. Y como mis colegas de la SPF también colocan, como si fuesen acciones no voluntariados, porque hay una ética enfrente, pero ante la falla de un Estado que no cuida. La idea de habitar un espacio junto con otro, compartir aquello que se tiene en común, diferente de lo propio, como afirman, nos parece que es abrir la posibilidad de crear espacios para compartir, decir, entre decir, junto con el otro, los otros. Juntar las hojas del jardín con las hojas de papel, armar un collage de entramado de deseos, sueños, dolores difíciles, denunciar y compartir. Siento que en cada encuentro fueron armando red y la posibilidad de que aunque mucho tenían en común, poco había sido posible compartir. Y quiero hacer una distinción entre lo común y compartir. ¿Cómo hacemos familia? Es una pregunta que nos lleva a pensar en cómo fueron armando grupo. Si no eran amigas, como ellas nos cuentan, en estos encuentros pudieron ir armando red, grupo, tal vez una forma nueva de estar en familia. Cuando es afirmado por ellas, pensar por fuera de lo instituido,
construir funciones parentales sin ser familia. Me hizo pensar que el dispositivo grupal utilizado en los encuentros nos parece que pudo posibilitar una vivencia de un nuevo hacer familia. Construir papeles, funciones de cuidado y amor, de confrontación, de identificación, de cuestionamiento, ¿qué es ser binaria? ¿No? Y poder decir y entredecir sin la carga moral, sin las amarras sociales del prejuicio y el juzgamiento. Siento que nuestras colegas posibilitaron que las chicas del internado se sintieran libres, así como trabajaron para que las monjas pudieran aproximarse sin temor amorosamente a sus pupilas. Perdonen que esto yo ya lo traigo de algún momento en que Viruca, que es la coordinadora del área de comunidad, nos trajo ese brillante trabajo que también tuvieron este equipo de trabajar a las que habían solicitado la intervención, o sea, las monjas. ¿Será que el dispositivo grupal no sería, en la experiencia relatada transferencialmente, un espacio intermedio, entre el terror, lo disruptivo de la violencia familiar, agregaría de la violencia del Estado, porque ellas, como bien dicen, traen un trabajo anterior a lo mismo, ¿no? Y el espacio grupal, aquel espacio de los viernes, donde era posible amorosamente crear junto con, gracias a la escucha de las terapeutas que les posibilitaba el libre pensar, ser cuestionadas en sus incertidumbres y decir, poder compartir, entramar y armar grupo. En este sentido, crear un espacio transicional, intermedio, una nueva forma de armar familia. Entendemos que lo común no hace un grupo, no hace una familia, y lo que sí arma grupo lo es el vínculo, el poder compartir junto con otros lo que se siente, lo que se piensa, lo vivido. Lo que activa el compartir es la esencia del vínculo y no lo común. Recuerdo un poco que Caes menciona la distinción que Sartre hace entre serie y grupo, y me parece que aquí estamos hablando de lo común que podría ser la serie para Sartre, y lo común y lo compartido para Caes lo grupal, lo vincular, diríamos. Activar el vínculo es la lógica de no uno sin el otro, no el ser o no ser amigas, como ellos dijeron, y sí el poder junto con otro, con otra, con otras, encontrar sentidos a lo vivido y por vivir. Compartir y se preguntar, ¿qué será de cada una de nosotros cuando salgamos de aquí? Que me recordó también mucho a las chicas del puericultorio donde yo trabajé algunos años. Tal vez permitirse cuestionar, ¿será posible experienciar una familia distinta a la mía? Que no me violente, ¿no? Pienso que el trabajo comunitario realizado por este equipo parece haberse colocado en el lugar de un tercero, cuestionador de lugares, de papeles, de funciones fijas. Recuerdo que en algún momento un poco se les cuestionaba a las monjitas por qué no ser amorosas, por ejemplo, ¿no? O que no se asustasen con la sexualidad de las nenas. Bueno, tal vez permitir que en el decir de Ulloa no fuese el albergue un espacio, entre comillas, la citación de Ulloa, como una situación de dos lugares sin tercero de apelación, sin luz, donde la víctima, para dejar de sufrir o no morir, depende de alguien a quien rechaza totalmente y por quien es totalmente rechazado. Patricia, Tatiana, María Elvira, Guida, Viruca, me emociona haber leído sus trabajos y la presentación tan brillante que han hecho. Mil gracias.
Gracias a la UPC, a Nelson, a Jacqueline. Me emociona, me dan ganas de llorar. Disculpe. Muchas gracias, María Antonieta. Liliana. Y solo quiero responder. Mato, creo que justo esto que tú sientes Sí. es lo que nos posibilita también a nosotros el encuentro, ¿no? O sea, creo que cuando tú decías, las terapeutas pudieron ir, pero ellos también pudieron ingresar a nosotros. También nos permitieron. Así es. Hacer vínculo, hacer Así es. vínculo. ¿No? Construir. Ese es el puente que se teje entre ambos, se trama. Sí, por eso creo que el grupo es ese lugar intermedio para ser más winnicottiana, intermediario para ser más caesiana o transicional, ¿no? El grupo tiene esa función. Gracias. Me parece que Liliana quería comentar algo. Sí, muy brevemente. Primero, que agradezco infinitamente que ustedes hayan venido después que yo. Hemos compartido muchos espacios muy ricos y difíciles juntas y sin embargo no conocía todo este trabajo. La felicito muchísimo. Y sí, tiene esto que han, digamos, recogido tanto Patricia como María Antonieta, que es la esperanza, ¿no es cierto? Que solo dada la oportunidad, esas chicas se prenden de la posibilidad del encuentro y claro, ustedes les dan el alcance y más bien les ofrecen esa presencia que permite que se desarrollen todas estas cosas. Yo solamente quería mencionar ese collage con las flores, ¿no es cierto? Porque ahí hay algo que tiene que ver con esto intermediario que estaba mencionando María Antonieta, que se remite a que ustedes las alcanzan respetando sus diferencias y su lugar propio, ¿no es cierto? En el sentido de que hacer alfombras de flores es una de las prácticas de momentos festivos más valoradas en el Perú. Hay todo un arte desarrollado de hacer alfombras digamos, en las pistas, en las plazas principales, y el haber recogido eso y haberlo introducido en su diálogo fue también como un decir, esto es algo co-creado, ¿no es cierto? No venimos las psicólogas de Lima a darles instrucciones, sino nos encontramos y recogemos su originalidad. Entonces me parece precioso, la felicito y nada, gracias por lo esperanzador. Muchas gracias, Liliana, gracias. Jacqueline, Lafit. Gracias, Nelson. Bueno, yo voy a ir por otro lado. A mí me impactó muchísimo unas fotos que ustedes muestran reiteradamente al presentar las diapositivas, que yo pensé que después iban a retomar y me llamó la atención de que no, porque a mí me quedó mucho esta imagen, que es la imagen del muro de la vergüenza. Y me pareció importante retomarlo porque me parece una imagen que ustedes la ponen ahí, pero muy simbólica, ¿no? Yo no sé si todo el mundo sabe a qué hacemos referencia. En Lima, yo me quedé muy sorprendida la primera vez que fui, no hace tantos años, era, no sé, capaz que 10 años, visitando un barrio lindo, Miraflores, el Liceo Francés, una casa preciosa, y nos muestran todo, la modernidad y la cosa que tenían ahí. Y yo veía arriba de una colina un enorme, enorme muro que no tenía fin. Entonces pregunté, y la persona que nos estaba mostrando las instalaciones ahí se puso un poquito mal y nos dijo, bueno, este es un muro que separa dos barrios, el barrio de los pudientes, para decirlo de alguna manera, y un barrio de gente pobre. Y yo quedé muy impactada.
porque la verdad que había escuchado hablar de otros muros entre México y Estados Unidos, y hablando de la cosa que no se saben o cómo se transmiten acá, admito mi ignorancia, pero yo no conocía ese muro. Y no es un pequeño muro, es un muro de muchísimos kilómetros, altísimo y con rollos de púas arriba. Que aparentemente, usted me dirá si es así, hubo un dictamen de hace poco tiempo, algunos meses atrás, para derribar ese muro, ¿no? El Tribunal Constitucional dictaminó que ese muro tenía que ser derribado porque era inadmisible que se separara, que un muro separara el barrio de los pobres del barrio de oro. Ahora, creo que no va a ser fácil que ese dictamen se llegue a cabo. Creo que seguramente debe haber habido otras personas que trataron de interponer acá los temas. Entonces, me pareció que con el trabajo que hacían con estas chicas que son de este lado del muro, de alguna manera ustedes lo que estaban haciendo es derribar ese muro, un muro simbólico que estaban pudiendo acercar. Y pensé cómo se trabaja con la comunidad, pensando también en la experiencia que nos comentaba Liliana. Se trata también de eso, ¿no? De derribar esos muros simbólicos. Más que simbólico, lamentablemente. Quería compartir eso y agradecerles su trabajo. Muchísimas gracias. Y te comento que justamente se suponía que iban a derribarlo, pero no lo han hecho. Por supuesto que no lo van a hacer. Por lo menos. No sé por qué no me llama la atención. Los poderes económicos son muy fuertes en nuestro país, como lo dijo. Tenemos. Miren esto. Miren las comparaciones. Y justamente, Liliana, tú decías que qué bueno que tú fuiste primero y nosotros después, y estoy totalmente de acuerdo porque describiste tan bien lo que nos estaba ocurriendo, que creo que sin toda esa descripción, ¿no? Además tan comprometida como la que tú trajiste, creo que no se entendería tanto aquello que queremos hacer, derribar estos muros, como decías. Patricia. Que tenemos que echar mano. Pero No, se entrecortó un poco. Bien. Elena Bianco. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias a la presentación que hicieron ustedes. Muchas gracias. También muchas gracias a Patricia por la presentación que hiciste anterior. Yo me quedé con una palabra que a mí me resuena hace mucho tiempo, pero que tú la trajiste, Patricia, que es la ternura. Y dos cosas voy a decir. Una es la posibilidad de poder sentir ternura. No es tan sencillo. Es una posibilidad que hay que ejercitar, no desde las razones, sino desde las emociones. Y que me parece que es una palabra que abre, cuando la sentimos, abre a posibilidades inciertas. Y la otra, el otro aspecto que también me llevó a intervenir acá, es que la ternura es un efecto de un encuentro, de un vínculo. No hay otra manera de que acontezca. Y que me parece interesante como esto en los trabajos de ustedes que plantearon, y no solo en el de ustedes, sino en los anteriores y en el de la mañana, que eso está como
implícito, pero que pocas veces se lo toma como algo a tener en cuenta dentro de todas nuestras teorizaciones. Eso, nada más. Muchas gracias. Súper lindo. Gracias. Solange, Emilio. Gracias. Estaba pensando en todas las presentaciones desde la mañana y me vino la frase, porque los trabajos comunitarios exigen, como Antonieta ha dicho, que tenemos un trabajo de micropolítica. Estaba pensando en la frase, hay que endurecerse, pero sin perder la ternura, porque tenemos que luchar mucho y luchar principalmente para que la ternura pueda vencer. Eso. Estoy muy grata por las presentaciones de ahora. Muchas gracias. ¿Puedo decir algo más? Sí, Elena. Hoy en la mañana, una amiga, una muy linda amiga que estaba, Jenny Gutman, contó que en una revuelta en Israel le daban flores a los policías militares, no recuerdo bien. Me parece que es un gesto que tiene que ver con un decir desde la ternura, más allá del efecto que pueda tener. Es una manera de decir y de hacer desde otro lugar, creo. Gracias. Creo que vale la pena decir que es gracias a ese pueblo que se ha levantado contra ese primer ministro que por lo menos se ha parado un poco la dictadura que quería imponer el primer ministro de Israel, ¿no? Y gracias a ese pueblo que ha abrazado a esos policías que no les han echado balas. Bueno, soy de México. Lo que se planteó ahorita de la ternura me llega mucho y estoy de acuerdo, pero lo que más me impactó fue lo del muro. En México tenemos un muro, pero divide dos países y dos culturas y bueno, en fin, todos conocemos el muro que hay entre Estados Unidos y México. Pero me impresionó que en Lima hubiera un muro que separara a la clase acomodada de la parte de la pobreza. Yo crecí en México, que también era montañosa y que tenía barrancos. Y mucha gente vivía en las cuevas, en los barrancos. Pero no había un muro. Se podía bajar a las barrancas. Había alguna forma de podernos contactar, de no tenerlo tan cegado, ¿no? Claro que la mayoría no lo quería ver, pero en fin, es otra cosa. Pero el hecho de generar un muro me parece algo terrible. Un muro dentro de la riqueza y la pobreza. Porque si tenemos el muro chino, obviamente la Gran Muralla, es para protegerse de invasiones. El muro de Berlín tiene cuestiones políticas totalmente, pero este muro me parece de lo más detestable, ese muro famoso de Lima, entre la pobreza y la riqueza. Creo que es un muro que concretiza algo que pasa socialmente en nuestro país de una manera muy potente, y es que nuestro país exige que vivamos en permanente disociación, ¿no? Respecto de los sufrimientos, las pobrezas, los abusos, las marginalidades que abundan aquí en todos los aspectos de los intercambios sociales, si quieren, ¿no? Entonces, si no nos disociamos, o sea, si no hacemos parteaguas, si no establecemos este muro, es muy difícil poder vivir. De hecho, para las personas como nosotras, las voluntarias y voluntarios que tenemos en la SPF, Liliana, que también trabaja en dispositivos comunitarios, es difícil poder sostener la mirada de estos lugares de marginalidad, de pobreza, de privación, ¿no?
de personas que existen, porque no son números, ¿no? Cuando te aproximas te das cuenta de que son personas. Entonces, sostenerlo, digamos, vitalmente, cotidianamente, existencialmente, es duro, es muy difícil. En un trabajo que estamos haciendo con Liliana, con Psicólogos Contigo, en las ollas comunes, por ejemplo, que tenemos muchísimas, y en este lado del muro, además, que es donde trabajamos, hay aproximadamente 200 ollas comunes. Nosotros, sí, creo que todos saben, ¿no? No, yo no. Sí, lamentablemente. Yo no. Lamentablemente sabemos. Voy a ser brevísima, cortita. Las ollas comunes en realidad han sido un recurso de hacer familia, creería yo, justamente, ¿no? En la pandemia, por ejemplo, la gente se quedó sin dinero, ¿no es cierto? No tenían absolutamente nada, sin trabajo, los bonos nunca llegaban, y si llegaban eran de 200 soles, con lo cual no les alcanzaba absolutamente para nada. Entonces, generalmente las mujeres, no siempre, pero por lo general las mujeres son las que se organizan y arman ollas comunes, ¿no? Sí, eso es desde ya hace muchísimo tiempo, ¿no? Es como un recurso de nuestra población, ¿no? Entonces, se agrupan, por ejemplo, 50 familias. Entonces pone cada una 1 sol, 2 soles, 3 soles, y además se pide a los mercados lo que les sobra, la lechuga o el pollito o lo que sea, y estas señoras preparan, ¿no? El almuerzo diario, y lo cobran como 2 o 3 soles, más o menos, que es muy poquito, no sería menos de $1 para más o menos tener referencia, y muchas veces compran este almuerzo, a veces un almuerzo para 2 o 3 niños, ¿no? A veces para 2 o 3 personas, digamos, ¿no? Pero es de la manera que ellos han podido, ¿no? Salir y poder seguir subsistiendo. Además, en esta zona, justamente, que la conocemos bastante bien, porque, como les digo, en Psicólogos Contigo también vamos a trabajar en los colegios, en fin, y en las ollas. Además, hay una tuberculosis que es resistente. La tuberculosis resistente la tienen a veces papá, mamá, hijos, mamá, abuela, hijos, nietos, en fin. Y en eso, una de las personas, ¿no? Porque tal vez también esto es peligroso para nosotros, porque ya no nos podemos disociar. No hay manera. Cuando una persona te dice, no sé si es que esto es vivir. Entonces, pensar en el desexistente es importante. Liliana, perdón. Liliana. Sí, no, solo que quería complementar justo con lo último que dijiste, Patti, ¿no es cierto? Que es cómo eso peligroso está depositado en ellos, ¿no es cierto? O sea, quienes han generado esas circunstancias por las cuales terminan con una tuberculosis resistente, no son ellos, son los que están del otro lado del muro. Pero curiosamente, por ejemplo, cuando es elegido por mayoría el presidente Castillo, con su acento, con su gorro de cajamarquino y qué sé yo, los niveles de paranoia en la clase alta limeña eran realmente, o sea, como tragicómicos, ¿no es cierto? La gente empezó a darle instrucciones a sus porteros para que si venían personas a averiguar si habrían departamentos libres en sus edificios, no les dieran ninguna información porque estaban convencidos que iban a venir a confiscarles las propiedades que tenían sin ser usadas. Entonces había todo tipo de proyección paranoide en lo que iba a pasar con esos peligrosos otros que estaban surgiendo al poder, con este indígena con sombrero, y que moviliza todo tipo de movimientos, de movidas de dinero, de gente poniendo a resguardo sus cuentas. Y claro, en realidad es de lo más paradójico, porque la destrucción no se origina en esas personas, ¿no es cierto? Pero toda la propaganda oficial compartida por esa pequeña minoría organiza
lo que dicen los medios, lo que es comunicado, digamos, socialmente, como hecho contundente que el peligro está en estos otros, ¿no es cierto? Que más bien están sufriendo la violencia del abuso de poder, de la apropiación desmedida y de la desigualdad. Son filmados como salvajes, además, Liliana, ¿no? Así es. El tema del racismo configura, digamos, un dispositivo de saber en relación a estos grupos de personas, pretendiendo que no saben, no son cultos, son salvajes, no tienen la capacidad, como lo veíamos en el video que tú ponías, de articular dos ideas seguidas para saber qué cosa les está pasando, son influenciables, son menores de edad mentalmente hablando, ¿no? Entonces hay un discurso, digamos, de conocimiento y de verdad en relación a estas personas que también denosta su palabra, su voz, ¿no? Claro. No necesitas un muro, sí, ¿no es cierto? ¿Cómo claro. no necesitarías un muro? Y además, para coronar todo esto, somos el país que macroeconómicamente está mejor en la región. Sí. Porque, digamos, si viviéramos, ¿no? Porque eso también. Sí. Cobre, arándano, tenemos, efectivamente, excelentes cifras macroeconómicas. Perdón, quiero traer, sí, y quiero traer una frase de una canción: en lo puro no hay futuro. Dice Jarabe de Palo. Gabriela, y cerramos. Sí, bueno, escuchándolos, estoy conmovida también. Y me surgió una reflexión, una pregunta en realidad, de cuál es el lugar de la esperanza, ¿no? Y cuál es nuestro rol en esto de, no sé si es que damos esperanza, eso no lo sé porque lo pensé ahora mientras estaba escuchando, nunca lo había pensado así. De hecho, siempre trabajé basándome en José Luis Revelato, es la ética de la esperanza, ¿no? Pero hoy, en esto que contaban de esta chica porque creo que por lo menos yo doy por sentado que si tienen por lo menos una experiencia de haber sido vistos como humanos, ¿no? Eso les da, creo que la esperanza de que puede volver a pasar una cosa así. Y ahí lo asocié, perdón porque esto lo acabo de pensar, o sea que no tengo ni idea mucho de lo que estoy diciendo, pero lo asocié con una conducta animal que se hizo con ratas en un estanque, y a una de las ratas se les tiraba una tablita y a otra no. Entonces, después se las volvía a poner, se salvaba a las dos ratas, se las volvía a poner en un estanque, y la que nunca había recibido la tablita se dejaba morir casi enseguida, y la que sí la había recibido, o sea, la que tenía la experiencia, peleaba mucho más, ¿no? No sé mucho qué estoy diciendo con esto, pero me quedó como eso dando vueltas. Después pensé lo del muro, que esto me hace, y lo de las ollas populares o ollas comunes que le llaman ustedes, que en realidad lo que me hace sentir es como más en carne esto de lo latinoamericano en común. Porque digo, en Uruguay no hay muro concreto, digamos, pero hay muro. Uno se toma la línea 370 del Cerro a Punta Carretas, o sea, desde un barrio marginal y obrero o popular a un barrio rico, y pasa a través de ese muro. Y después lo de las ollas, les agradezco porque yo trabajo con ollas también, con ollas populares, y nunca lo había podido pensar como un recurso de formar familia. Creo que esto me va a ayudar.
Muchas gracias. Bueno, muy bien. Quisiera, Nelson, no tenemos tiempo, pero en realidad es un gran recurso para hacer familia. Las personas que están ahí se convierten en una familia. Y hay en las ollas comunes de nosotros, digamos, hay incluso familias que no pagan porque tienen menos que ellos. Entonces, que las señoras, entonces les llaman algo así como, les dicen algo así como casos sociales y las ayudan. Muy bien. Jacqueline, vayamos a la última Bueno, experiencia. es difícil de salir de la vergüenza. Me hace acordar un trabajo que hicimos en un seminario con Nelson, donde hablábamos de la vergüenza ajena. Y yo acá no sé de quién es esta vergüenza, porque nosotros la sentimos, pero no sé si todos la sienten. Creo que no.